Bienvenido a Patrimonio y Tradiciones. Como siempre, descubriremos y sobre todo aprenderemos. Los lunes a las 7:30 en directo empezamos a abrir una aventura que posiblemente, y siempre le digo en directo, y posiblemente esa aventura les lleve al conocimiento, a buscar un rincón de la ciudad y especialmente a encontrarse con algún elemento de la historia, del patrimonio, de la tradición. Hay veces que recrear estos elementos es complicado, muy complicado. Hay veces que la imaginación no da todo lo de sí que uno quisiera, ¿verdad? Bueno, para eso también está el mundo de la literatura. Y vamos a hablar hoy precisamente de ello, de cómo se puede profundizar en una época romántica, la época romántica de Málaga por antonomasia, quizás es ese siglo XIX, ¿verdad?, que tanto esplendor dio, especialmente si hablamos del patrimonio industrial. Ahí hay mucho que todavía se conserva y mucho que se perdió, pero bueno, podemos incluso recrear esas escenas. Eso le vamos a dar paso a continuación, pero antes vamos a presentarle a los invitados que tenemos con nosotros, porque ellos desde luego forman parte de esa historia activa que la ciudad tiene en las últimas décadas por recuperación de su patrimonio, algo vital, importante y sobre todo que necesita del apoyo de todos. Les presento, son miembros de la Asociación en Defensa de la Chimenea y del Patrimonio Industrial de Málaga, el nombre correcto, vulgarmente conocido como la Asociación de la Chimenea. Bien, pero queríamos decir el nombre correcto para que su presidente, José Antonio Ruiz, estuviera henchido de satisfacción. José Antonio, muy buena, ¿cómo estamos? Muy bien, hombre, bien, seguimos aquí, que ya es una señal de que las cosas se van poquito a poco vislumbrando algo positivo, ¿no? Seguro, entonces, seguro que sí, y además con un libro publicado, que ahora hablaremos también de él, especialmente en el programa de hoy. Y con nosotros también Antonio Guzmán. Muy bueno, Antonio, ¿cómo estamos? Hola, Antonio. ¿Bien? Muy bien, y vosotros, gracias. Pues nosotros estupendamente, encantados de que estés en nuestra casa, que es la tuya. Igualmente, estamos encantados de que nos hayáis invitado para poder hablar de este libro que hemos hecho mis compañeros y yo con muchísimo cariño y mucha ilusión. Bueno, pues Antonio es coautor porque Juan Franco también es el autor, las ilustraciones son de Antonio Salguero, hay también una versión inglesa dentro de este libro de Janet Hensal, ¿verdad? Y el prólogo de Ángel Pérez. Bueno, pues es un elenco de luego de escritores y artistas el que esta obra tiene recopilada en su interior. Son muchos años de trabajo, pero antes de nada, hablábamos de eso de la Asociación en Defensa de la Chimenea del Patrimonio Industrial de Málaga. Un día empiezan con una asociación y ocurre algo que, oye, mira, que no solo son chimeneas, ¿no? Cuéntanos eso, José Antonio. Bueno, creo que lo he repetido ya alguna que otra vez, pero bueno, nunca está de más repetirlo nuevamente. La idea de cómo surgimos nosotros fue una idea que surgió de la Asociación de Vecinos de Huelin, Torrijos, como no podía ser de otra manera, dado las peculiaridades del barrio, obreros de Huelin. Entonces, cuando estaban urbanizando, o empezaron a urbanizar el paseo marítimo de Poniente, y que iban arrasando todo lo que encontraba a su paso las máquinas, pues cayeron todas las industrias y parte de la chimenea, y quedaban tan solo 3 o 4 que dieron, basta, algún símbolo de aquel pasado tenemos que preservar, ¿no? Y entonces pues se creó una plataforma, se hizo un acto lúdico, festivo en el barrio con más de 200 personas y de allí salió una plataforma. Claro, empezamos a reivindicar que las chimeneas que quedaban, que no la tiraran porque era el patrimonio, el símbolo que quedaba, el poco símbolo que quedaba de aquel pasado. Pero claro, empezamos a trabajar sobre la chimenea, que es lo que interesaba, y de pronto pues surge un encuentro, claro, sale a la palestra, a la luz pública por los medios de comunicación y se enteran pues los profesionales o los historiadores que ya llevaban varios años trabajando en el tema y nos dicen, oye, que la chimenea es un símbolo, por supuesto, interesante y tal, pero que el pasado industrial de Málaga no se condensa solo en las chimeneas, sino que Málaga fue muy importante en muchísimas actividades industriales, unas que tenían chimeneas, otras que no, y entonces empezaron a descubrirnos, pues que si la química, que si el textil, que el aceite, el azúcar, total, a nosotros pues nos abrió una ventana, que hasta entonces la teníamos muy reducida, además que la chimenea,
Y a partir de ahí, pues efectivamente empezamos a hacer algunas acciones que ya vimos que estaba tomando un auge y una importancia tan vital el tema de que había que organizarse formalmente en una asociación. Y ya surgió la asociación y bueno, y todo lo que sabéis que se ha ido haciendo desde que, en fin, nos constituimos como tal asociación jurídica, ¿no? Antonio, cuando hablamos de patrimonio industrial, en esas dos palabras, ¿cuántas cosas hay detrás, no, verdad? Muchas, muchas. Mira, nosotros empezamos con el tema este del patrimonio industrial un poco por casualidad, porque somos un grupo de gente, de historiadores, que estábamos por los años 80, cuando se abrió el Instituto Emilio Prado, allá por la barriada de Santa Paula. Allí estabas como profesor del instituto. Como profesor del instituto. Estaban otros compañeros que trabajaron con nosotros en este tema también por entonces, Juan Franco, que aparece también como autor de este libro, Antonio Santiago, Isabel Bonilla, son gente que hemos hecho algunos trabajos sobre el tema. Entonces, en aquellos años el patrimonio industrial se empezaba a hablar de él en Inglaterra, en Alemania, en otros países, y nosotros llegamos al instituto y resulta que teníamos delante una serie de ruinas, toda la playa de la Misericordia hasta prácticamente el puerto. En aquella época era una escombrera. Era toda una escombrera, restos de chimeneas, restos de fábricas viejas. Entonces, la idea nuestra por aquellos años se estilaba mucho eso del estudio del entorno. Entonces los profesores de Historia y de Geografía dijimos, pues vamos a estudiar el entorno con los alumnos, y el entorno eran todas aquellas fábricas, todas aquellas ruinas, estaciones de tren, y nos pusimos a estudiarlas con los alumnos. Y entonces empezamos a hacer trabajos sobre aquella fábrica, sobre aquella ciudad de Málaga. Nos dieron un premio del Ministerio de Cultura a los alumnos que hicieron aquellos trabajos. Entonces empezamos a ilusionarnos con aquel tema. Claro, lo que pasa es que nosotros prácticamente fuimos los pioneros en hablar de estas cosas de Málaga. No habían que apoyarse. Claro, claro. En aquellos momentos el patrimonio se entendía como lo artístico, o sea, una cosa que tiene valor artístico o arquitectónico, pero claro, unas ruinas feas, a veces negras. Y menos el resto de una industria. Y el resto de una industria, claro, a la gente le costaba aquello, bueno, si apenas podemos conservar lo que tenemos de restos arqueológicos que estamos perdiendo, como esto también. Entonces, en aquellos años prácticamente no había quien entendiese este tema. Hicimos varios trabajos, hicimos un libro que tuvo bastante incidencia en la ciudad, 100 años de fábricas de Málaga, y empezamos ya a trabajar en el tema con antiguos alumnos, hasta que coincidimos con los compañeros de la Asociación de las Chimeneas. Nosotros, cuando nos enteramos de aquello, nos metimos en la asociación, y desde entonces pues trabajamos con ellos. O sea que prácticamente la asociación está compuesta, es muy interesante porque está compuesta por antiguos trabajadores de las fábricas de Málaga, sí, y por una serie de estudiosos que empezamos con este tema. Y lo que tengo que decir es que los estudiosos hemos aprendido mucho más de los antiguos trabajadores. Una fuente viva. Nosotros, por supuesto. Una fuente viva. Bueno, vamos a ir viendo imágenes también de esas ilustraciones de este libro que un servidor tiene en las manos y que evidentemente merece la pena que ustedes busquen. Lo tienen complicado porque en un momento dado no está al alcance del bolsillo de nadie, simplemente porque no se puede comprar. Que esto es... Esto es también parte de la idiosincrasia de este libro. El Ateneo, pieza fundamental, ahí tenemos la portada, y el Ateneo ha sido el promotor de la obra, ¿verdad? Sí, efectivamente, gracias al Ateneo, porque en unos momentos como estos de crisis es difícil encontrar algún organismo que apoye una idea como esta. Entonces el Ateneo se ha volcado y hemos encontrado en ello esta receptividad. Veían ahí la fuente de Génova anteriormente, el Alameda Principal, un lugar que la cobijó en su momento. Ven ahí ahora el retrato de un viajero romántico, porque el título es El viajero romántico y la ciudad industrial. Efectivamente, el viajero romántico que aparece no existe. No existe.
es un viajero que nosotros hemos reconstruido. Sí existen muchísimos viajeros que vinieron por Málaga, muchísimos textos que hemos usado, y entonces con todos esos textos hemos reconstruido un viajero y hemos escrito unas cartas supuestas por ese viajero que cuenta lo que era la ciudad de Málaga a finales del siglo XIX. ¿Esa es la Málaga del siglo XIX? Esa es la Málaga del siglo XIX, que está recreada por nuestro compañero Antonio Salguero, que ha hecho un trabajo de ilustración, me parece que bastante bueno. Claro que sí, digo, por favor, y además le da un atractivo al libro y un cariz didáctico, que es lo que buscáis también, ¿no? Exactamente. Nosotros este libro queremos que sea un libro dedicado a la enseñanza, en primer lugar, aunque es un libro que también puede leer cualquier persona. Pensamos, indudablemente, nosotros somos del mundo de la enseñanza y pensamos que el patrimonio hay que empezar a defenderlo ahí, que los niños aprendan lo que es su ciudad, la quieran, la defiendan, y por eso pensamos hacer este trabajo. Este trabajo tratamos de recrear una situación, ya lo he dicho, que no existe, pero que pudo existir y tiene muchos visos de realidad. Comienza todo un día cuando una maestra con sus alumnos en clase deciden hacer un trabajo sobre Málaga, y hay un chico, un alumno, que dice que su abuelo tiene unas cartas que encontró en un arcón viejo. Esas cartas tienen la dificultad de que están escritas en inglés. Están escritas en inglés, ahí ven, ya estamos en el libro físico. Les vamos a enseñar precisamente el texto que hay abajo, y ustedes podrán en un momento dado observar que efectivamente está escrito en inglés. El libro es de cómoda lectura porque también tiene la transcripción al español, con lo cual la idea original del libro pues está perfectamente cerrada para que un lector de habla hispana, ¿verdad?, perfecto, sí, pueda en todo momento comprender lo que se le quiere decir. Ahí tienen precisamente el texto en inglés, la propia representación de las láminas y cómo esas cartas hipotéticas, que no existieron, hay que insistir, esas cartas llegan a manos de los alumnos. Efectivamente, lo que queríamos hacer con este truco que nos inventamos es dar a conocer a los alumnos una época en que Málaga vivía un esplendor por su industrialización, por su burguesía. Se sabe, por ejemplo, que en Málaga había mucha gente que hablaba inglés en aquel momento y no eran precisamente ingleses, sino que eran burgueses, negociantes que aquí vivían. Entonces hemos querido recrear ese mundo que llegara a los alumnos de hoy. Aparecen esas cartas y son los niños de un colegio los que van a estudiar esas cartas y van a hacer el recorrido que hace el viajero, que había hecho a finales del siglo XIX, lo hacen 100 y pico años después, tratando de ver qué ha quedado de aquella Málaga, cómo era, qué pueden reconocer. Claro, la sorpresa de los niños es magnífica, hay algunas cosas que han desaparecido completamente. Ahí queríamos llegar nosotros, porque en realidad lo que queremos es que los niños vean que la ciudad es un elemento cambiante, que el patrimonio se puede perder, que hay cosas maravillosas que hemos perdido y que no podremos recuperar nunca. Estoy seguro que Antonio como autor y a José Antonio como presidente lo que le encantaría es que todo lo que describen las cartas estuviera vivo, ¿no? Hombre, el progreso es inevitable y bueno, y lógicamente hay que seguir evolucionando, pero claro, lo que no puede es desaparecer totalmente lo que fuimos, y la entidad de una provincia. Por cierto, es curioso también la llegada del viajero. ¿Por qué viene el viajero a Málaga y qué venía buscando el viajero? Sí, claro. Bueno, respecto a lo anterior, yo podría decir una cosa también. Indudablemente no se puede conservar de una ciudad de una época todo. Lo que tampoco es normal es que desaparezca todo. Entonces, cada época tiene que tener unas catas para saber identificar dónde estamos. Claro. Pero es curioso que en Málaga existan a lo mejor más edificios, más conventos, más iglesias, que está muy bien, del siglo XVII, del siglo XVIII, que edificios del siglo XIX, que fábricas, que
Menos mal que hicimos Calle Lario en su momento. Efectivamente, menos mal. Y todo el entorno que, gracias al siglo XIX, fue el que tuvo ese esplendor, ¿no? Pues, efectivamente. Desgraciadamente, en la parte industrial hay elementos, evidentemente, pero no con ese esplendor para lo que supuso en la ciudad de la época. No, prácticamente los edificios industriales del siglo XIX han desaparecido todos. Tenemos algunos edificios, muy poquitos ya, muy poquitos, pero son ya del siglo XX, que en Málaga tuvo otro renacimiento industrial, se conserva mal y en ruinas, pero el gran edificio de la fábrica del Tarajal, o se conserva la fábrica de tabaco, que está muy bien restaurada, muy bien, pero son muy pocos los edificios industriales, y repito, del siglo XIX ninguno. Y es la Málaga que queríamos recuperar con estos dibujos que aparecen en el libro. Que vamos a seguir viendo, esos dibujos, para que ustedes al menos recreen la época, porque ahí, en el propio dibujo en sí, lo que sí tienen en cuenta ustedes son ciertos aspectos que el monumento está, pero también está recreada la época, la forma de vestir, las embarcaciones, la propia fisonomía de la ciudad. Todo eso es el momento concreto en el que este viajero romántico, que en su momento, como tantos viajeros románticos pasaron por Málaga, es decir, que esto era una realidad. Lo que ocurre es que aquí hay un hilo conductor que, al no coincidir con ninguno de estos viajeros, pues lo mejor inventarlo, que para eso está la literatura. Claro. ¿No? Efectivamente, lo que comentaba mi compañero José Antonio, cuando llega el viajero, como cuando llegaron la mayoría de los viajeros a Málaga, ¿qué buscaban? Lo que buscaban era una Málaga mágica, el orientalismo, los restos que quedaba de la cultura árabe, era lo que llamaba la atención a los viajeros que venían de Inglaterra, de Francia, intentaban buscar ese mundo casi africano, casi oriental, pero la sorpresa que se llevaban era que cuando llegaban se encontraban una Málaga con chimeneas, con ladrillos rojos, con fábricas, que ellos mismos, hay algún viajero que lo llega a decir, cuando llegué a Málaga pensaba que estaba en Londres, en la propia Inglaterra, en Manchester. En Manchester, correcto, en Manchester, era la mención que hacía. Sí, o sea que para ellos era una sorpresa querer llegar a África y encontrarse en lo más moderno. Después de andar tanto, llego a Málaga, me encuentro lo mismo que de donde salió. Hay que decir también que al Ateneo le llega la inquietud por hacer este libro a través de la vocalía de Patrimonio Industrial, que la ostentamos nosotros, la propia asociación, ¿no? La propia asociación. Bueno. La alianza con el Ateneo, que lo hemos dicho al principio, pero merece la pena que insistamos. La alianza con el Ateneo ha sido básica en estos últimos años para la proyección de los objetivos de la asociación. Ha influido bastante en la proyección porque además nos hemos dado a conocer, bueno, ya la labor que venía haciendo los Antonitas lo conocían muchos catedráticos de la universidad, pero la difusión, por así decirlo, que le ha dado el Ateneo al patrimonio industrial, con las diversas actividades, la relación que hemos tenido ya con otros compañeros de otras asociaciones y sobre todo con la universidad, yo creo que ha sido bastante importante. Está bien. De tal manera que la mesa redonda es una consecuencia que hicimos los otros días, llevaba aparejado precisamente el interés que se le ha despertado o se le ha requerido a la universidad para que tome carta en el asunto también, porque Málaga se merece que tenga algo más, o sea, con más enjundia y con más eficacia, que represente esa historia o esa época de Málaga que estamos diciendo, ¿no? No solamente que haya elementos sueltos, que por supuesto lo estamos explotando, lo estamos reivindicando, con muchísimas actuaciones, o bien con exposiciones, con rutas que estamos haciendo, que estamos inventando para que vayan los alumnos y demás. Y entonces queremos que haya algo más contundente, ¿no? ¿Más contundente como qué? Como un museo. Un museo. Un museo de la industria, de primera hora nos lo planteamos y seguimos pensando que Málaga debe tener su museo de la industria, y no porque lo digamos nosotros, sino gente con mucha en fin, más categoría, por así decirlo, que nosotros en cuanto al nivel vamos intelectual. a decir autoridad académica, no categoría. Bueno, autoridad académica, efectivamente, ¿no? Pero claro, somos realistas y entendemos que la viabilidad de un museo de esas características, además que es difícil en cualquier época, ahora más,
Pero, por otra parte... Pero bueno, museos han llegado a Málaga de toda índole en los últimos años. Es lo que decíamos, quizás haya demasiados museos y sobren algunos, y quizás falta alguno como el de la industria, ¿no? Bueno, no vamos a señalar quién puede sobrar bueno, no. Pero quién puede faltar si lo señalamos. Yo no he nombrado a ninguno. Pero lo que sí realmente estamos ya desde hace algunos años es intentando que la clase política se tome interés. No buscamos ya ahora el museo, interés en atendernos, en escucharnos, la oferta y las alternativas que le damos, que no cuesta dinero. Ahora, ya que hemos entrado en materia, y ahora seguimos con el libro y viendo también imágenes, pero mientras las vamos viendo, que esa Málaga industrial también, pues digamos, se acompasaba con la Málaga tradicional, ¿no? Vemos ahí el cenachero, pieza clave dentro del tipismo malacitano, pero que indudablemente también señalaba una forma de pesca muy artesanal, ¿no? Que poco tiene que ver con la propia evolución de la industria, ¿no? Efectivamente, el mundo entonces era un mundo mixto, había tradiciones que vivían y que han sobrepasado el siglo XIX y que han llegado casi hasta nosotros. O sea, la Málaga, digamos, más castiza estaba presente en aquel momento. Si vemos, por ejemplo, los dibujos que hay de zonas como la Alcazaba o como algunas calles de Málaga o las playas que estamos viendo ahí del Palo, se ven los personajes populares están presentes, pero es que claro, es que en aquella Málaga estaban presentes, claro, igual que han llegado prácticamente hasta casi nuestros días. Y ahora, José Antonio, esas escenas que estamos viendo, ¿dónde podríamos, en un momento dado, o cómo se distribuye la asociación? ¿Dónde tiene los elementos? Que también posteriormente veremos fotografías de los mismos, pero ¿dónde tiene esos elementos distribuidos la propia asociación? Bueno, los elementos ha sido el caballo de batalla nuestro de que nacimos, porque el primer paso que empezamos a dar cuando nos constituimos en la asociación fue recabar elementos mecánicos, herramientas, máquinas, etcétera, que se usaron en aquella época, ¿no? Claro, en principio íbamos acogiéndolo en Intelorce. En Intelorce, que ya estaba derribándose, nos dejaron una pequeña nave y ahí fuimos metiendo. Pero cuando Intelorce ya tuvo que entregar todas las pertenencias, todos los terrenos y naves y demás al comprador, pues nos tuvimos que ir de allí. Dado la relación que yo tenía con Diputación, pues en el antiguo lavadero del Hospital Civil, ahí metimos. Afortunadamente, en todo ese trasiego, se le ocurre a Felipe Romera hacer el museo o el parque el Centro de Ciencia y Tecnología del Parque Tecnológico, para exponer las nuevas tecnologías en una serie de vitrinas, pero él quería contrastarlo con la tecnología del 19, ¿no? O principios del 20. Entonces, afortunadamente, sabía de la existencia de aquí de los profesores y nos pidió de que allí montáramos una serie de vitrinas con elementos de los que ya habíamos recabado. Así que parte de ese material que hemos ido recogiendo está en el Museo del Parque Tecnológico, en otra habitación pequeñita que nos dejó Felipe Romera y otro poquito en el Hospital Civil. Ya llegó un momento en que dijimos, ya no podemos coger más nada porque no tenemos espacio. ¿Y han sido muchas las piezas que habéis tenido que desechar? Muchas. Fábricas enteras. Fábricas enteras. Sí. Fábricas enteras no han llegado a ofrecer y hemos tenido que decir que no porque no tenemos donde guardar todos esos elementos. Actualmente tenemos un material bastante bueno de material mueble, que puede ser no un museo, pero sí pueden ser partes de un futuro museo, que las tenemos ya bastante bien, que es por ejemplo la parte de la industria textil. Ajá. Tenemos telares, tenemos prácticamente para reconstruir lo que fue la industria malagueña para una sala bastante importante. Esto lo tenemos ahora mismo almacenado en Antequera. Como no tenemos ningún sitio, como ya ha dicho José Antonio, tenemos en Antequera lo de la industria textil. En el Parque Tecnológico tenemos una exposición donde se recrea la Málaga de la industria, con ejemplos. En el otro sitio que él ha dicho, en el Hospital Civil, tenemos parte de la industria metalúrgica. Pero lo de Antequera y el Hospital Civil son almacenes, no es visitable. Almacenes. Entonces, lo que estamos necesitando, José Antonio lo ha dicho, el museo pues, vendrá con el tiempo, pero lo que no se puede perder es lo que tenemos ya recogido, clasificado,
limpio. A veces, por ejemplo, tenemos 2 telares del siglo XIX, telares mecánicos, parecidos a los que funcionaron en la industria malagueña. Unos telares, uno es un telar inglés, el otro es un telar catalán de finales del siglo XIX. Llegaron a la asociación en un montón de chatarra, y ellos, con una paciencia infinita, con una sabiduría de verdad excelente, han conseguido reconstruir esos telares de tal manera que esos telares pueden funcionar. ¿Pero pueden funcionar? Pueden funcionar. Si nos empeñamos, sí, pero claro... No funcionan porque, claro, forman parte de una estructura de una gran fábrica y tendría la fábrica que estar, pero sí, están en condiciones de funcionar. Vengo a referirme, que llegaron hechos chatarra y que podrían funcionar. Sí. Y son piezas... Que no es que le hayan quitado el óxido. Ni... Sí. Mira, bastante óxido. Se han pegado un trabajo de verdad admirable, y son piezas que hemos visto que las tienen las mismas en un museo inglés, en un pueblo que se llama Burley. Tienen una sala de telares como los nuestros, y se han interesado ellos por los telares nuestros, de venir a verlos, y, o sea que tienen bastante interés. Bien, contenido, está claro, continente, es decir, ¿hay algún edificio que esté a tiro para este museo o habría que hacer un edificio nuevo? No, ahora mismo no, estamos reivindicando, porque así además lo aprobó el Pleno de la Diputación, que la alternativa, o una de las alternativas de Diputación del Ayuntamiento, de las alternativas a la salida de Arnatura, que fuera el Museo de la Industria en Tabacalera, que sería el sitio ideal, pero después se meten otros compromisos y otras series de proyectos y tal, que eso está ahí paralizado ahora mismo, pero nosotros, lo he dicho antes, no queremos ya insistir en el tema de estar parados, nada más que museo, precisamente por nuestra inquietud y que queremos difundir lo que fue esa Málaga y que la cosa sea dinámica y no se pare. Vamos a dar museo, cuando llegue el museo, pues bienvenido sea, pero mientras, todo ese material que hemos dicho, que hemos recogido, nos está dando la alternativa de poder ir haciendo esas exposiciones sobre la memoria del textil, que ya esta casa se hizo eco de ella cuando se hizo en Diputación, en Laurín de la Torre. Después se llevó a Antequera porque se iba a montar allí, por problemas económicos no la han montado, pero ya no lo está pidiendo Ronda. Entonces, quiere decir que con el material ese le estamos dando vida. Claro. Y manteniéndolo del Parque Tecnológico. Claro. Y las ilustraciones que ven en pantalla ahora mismo son parte de un libro, que también es vida de la propia asociación. Es una forma directa o indirecta de reivindicar todo lo que en un momento dado esta asociación atesora, que es propiedad de la asociación, pero no me equivoco seguro si digo que es propiedad de Málaga, que Málaga tiene que sentirlo como propio. Lo hemos dicho muchas veces, lo que nosotros tenemos es de Málaga y es para Málaga. ¿Nosotros para qué queremos eso? A la asociación no tenemos nada nuestro, es todo de Málaga. Las publicaciones, los libros, el material que hay, muebles, máquinas, todo está a disposición de la ciudad, todo. Las fotografías, documentos, porque también tenemos parte de archivos interesantísimos de empresas que nos han pasado. Todo eso ahora estamos precisamente con el Archivo Histórico Provincial preparando una exposición sobre la industria química, aprovechando el 50 aniversario de amoníaco. Y hemos comprometido al Colegio de Ingenieros, etcétera. Es decir, que con nuestro material y sobre todo con la experiencia y el conocimiento de nuestros historiadores y la experiencia de los antiguos trabajadores que todavía quedamos, como digo yo, los últimos de Filipinas, pues podemos ir haciendo esas cositas y dando a conocer aquella Málaga. Pues miren, las imágenes que estamos viendo, sobre todo, están pensadas para los niños, también para los mayores, pero para los niños, para los que se están ahora comprometiendo con la educación, con el futuro y con el progreso, porque en definitiva, cuanto mayor sea el conocimiento, mayor posibilidad hay de progreso. El progreso no es otra cosa que la generación siguiente adelante un poquito a la pasada y así seguir subiendo escalafones en la carrera de la historia de la humanidad. No le dé más vueltas. Ese es precisamente el progreso. Como lo miremos de otra forma, aviados vamos, ¿no? Lo importante es que esto mismo que estamos hablando y los problemas burocráticos, eso no interesa a todo el mundo. Hay que también llevarlo a otros campos, a otra forma de explicar, a otra forma de comunicar. Y cuando se idean libros de este tipo, la verdad que uno ve una herramienta más para decir, venga, vamos a empezar a aprender por ahí. La herramienta en sí,
¿Cuánto tiempo costó? Porque una herramienta, un libro se ve muy sencillo y yo le enseño el libro de frente, de espalda, por cierto, que hemos mencionado al Ateneo, Unicaja, si está aquí el logotipo, también habrá que agradecérselo, ¿verdad? El propio lomo se los puedo enseñar del libro, pero el cómo la idea llega al final, eso es una elaboración difícil. ¿Cuántos años? Sí, es difícil. Bueno, a tiempo hemos estado con el libro, no seguido, claro, no de un trabajo continuo, pero unos 5 años nos ha llevado, porque también la idea se ha ido madurando poco a poco. Pensábamos en una idea de cómo llegar a los niños, cómo llevar aquella Málaga industrial, romántica. Luego se nos iba ocurriendo, pues bueno, lo podemos hacer mediante un viajero romántico que llega. Luego pensábamos, como el viajero es inglés y como resulta que la mayoría de los colegios o muchos colegios que hoy hay en Málaga son bilingües, vamos a mantener las cartas del viajero en inglés para que los niños puedan acercarse a estas cartas en la lengua del viajero. Le voy a leer un párrafo de Pere Gómez, que es el autor del prólogo. Pere Gómez es una autoridad dentro del mundo pedagógico, ¿verdad? Efectivamente, es catedrático de didáctica de la Universidad de Málaga. Y dice, es de agradecer a los autores, Antonio Guzmán, Juan Franco y Antonio Salguero, el extraordinario trabajo de documentación, la sutil e ingeniosa propuesta pedagógica y la belleza y sencillez de la narración que nos transporta en el espacio y en el tiempo a un territorio de leyenda que habitamos cada día. Un territorio de leyenda que habitamos cada día, es decir, en nuestra misma ciudad, pero que en un momento dado cambia tan radicalmente y daba lugar a tanta leyenda, lo que hablábamos antes de Manchester y demás, ¿no? Que se venía buscando una ciudad, se encontraba otra, y esas estampas quedaban reflejadas también en la literatura de otras nacionalidades. Esto es como en el flamenco, los cantes de ida y vuelta en un momento dado, ¿no? Pues en la industria es fundamental también este proceso, y sobre todo es bueno que lo tengamos en cuenta, porque simplemente hablamos de las chimeneas del paseo marítimo, que tanto le gusta a José Antonio que le digamos la Mónica, ¿verdad? Bueno, ya me he habituado. Lo malo es que le dicen Torre Mónica, todavía peor. Torre Mónica, bueno, son nuevos. O es una chimenea o es una torre es distinto a una chimenea, pero bueno. Bueno, el nombre correcto, José Antonio, vamos a repetírselo a todo el mundo otra vez. ¿Cuál sería? Hombre, para nosotros, evidentemente, el resto que queda de lo que fue la fundición de plomo de los Guindos, como lo conocen muchos antiguos de Hueli, en la fábrica del plomo. La fábrica del plomo. Pero era la industria metalúrgica, hidrometalúrgica del plomo, de los Guindos. Pues todo eso es conveniente que lo tengamos en cuenta, pero como la propia chimenea del plomo, la chimenea antigua de los Guindos, la Mónica, para que ustedes también vayan entrando en verea, vayan traduciendo. Ya está aceptado, ¿no? Ya está aceptado. A José Antonio esto le costaba en su momento, le costaba. Bueno, pues vamos viendo también imágenes de maquinaria que está ahí, que ellos indudablemente tienen, y que al final han ido editando almanaques anuales, y que la verdad han hecho una labor más que considerable. Esto tienen ustedes que agradecerlo y mucho. Cada vez que observen, desde el año 2003-2004, ¿cuándo era? 2004. Desde el año 2004 al año 2013 no han parado, ya son 10 entonces, los almanaques que se han publicado. Y son elementos que están ahí y que merece la pena que, si ustedes tienen alguno, lo conserven, y si los tienen todos, pues desde luego los traten como oro en paño. Porque hay veces que no nos damos cuenta, cada una de las fotografías que hay ahí, lo que quiere representar multipliquen 10 por 12, tenemos una cantidad que son 12 estampas de la provincia en un momento dado. Málaga y provincia. Ahí vemos, por ejemplo, ¿qué estamos viendo ahí? Bueno, eso es una trasegadora que está en el Museo del Vino, que nuestra función ahí fue solamente limpiarla, ¿no? Y adecentársela y ponerla en valor, pero esa pertenece al Museo del Vino. Claro, pero si vamos al Museo del Vino, ya estamos viendo parte de ese patrimonio industrial, que no tenemos que entenderlo como lo que está guardado en un momento dado en Antequera o en el Hospital Civil o expuesto en el Parque Tecnológico, sino que otro elemento más, el Museo del Vino. Ahí podríamos tener otra pieza clave de esa ruta que antes nos hablaban, y que ellos también van entrelazando distintas materias dentro del patrimonio industrial. ¿Para qué servía esa máquina? Esa máquina es una trasegadora de vino para
digamos, llevar el vino de unos recipientes a otros, simplemente para sacar vino de los barriles, llevarlo a garrafas, es una trasegadora. Bueno, pues vamos a ir pasando a la siguiente y así le vamos mostrando diversas fotografías que en un momento dado son parte de esos almanaques que ustedes tienen. ¿Por qué surgió la idea del almanaque, Antonio? ¿José Antonio? Porque es una Antonio, forma... me da igual, vamos. Sí, sí, da igual. Es una Que forma... hable José Antonio, que es el presidente de la asociación. Por Dios santo. Y tú eres el profesor. Yo, en este caso, soy un alumno también. Que no, porque vimos que era una forma bastante aceptable y eficaz de difundir esa Málaga, con ese pequeño texto que se pone al pie de la foto, diciendo bien si una máquina, si una chimenea, a qué perteneció, cuál era su función, etcétera. Incluso con una introducción en el almanaque, donde se habla normalmente de lo social. Esa pieza está en Antequera, esa no... Esa pieza de Antequera, esa es una rueda hidráulica. Casi toda la industria textil que hubo en Antequera llegó a haber de 12 a 14 fábricas de mantas. Antequera es un... En Antequera. En Antequera. ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo. ¿12? 12 de mediados del siglo XIX hasta los años 50 del siglo XX. Hacía frío en aquella época. Vaya. Pues llegó a haber 12 fábricas de mantas. Bueno, voy a más. Y ustedes lo saben perfectamente. Si hay 12 fábricas, no es porque se consuman en la provincia, porque es que no daría. ¿Hasta dónde llegaban las mantas de Antequera? Bueno, se exportaban por toda Europa prácticamente, o sea que a España y al resto de Europa la manta antequerana era un producto bastante conocido y bastante valorado. O sea, que si hiciéramos un seguimiento a las mantas de Antequera nos quedaríamos sorprendidísimos. Sí, por supuesto. Era muchísima fabricación de mantas y lo curioso es que todas funcionaban con el río de la Villa, que es un río muy pequeño. ¿Sí? Si podemos visitar Antequera, el río que nace al pie del Torcal, un río aparente muy pequeño, movía todas esas ruedas. Esas fábricas funcionaban, eran hidráulicas, como esta rueda que hemos visto. Era una rueda hidráulica fabricada por los talleres de Heredia, aquí en Málaga. Vamos a verla, ahí la tenemos en pantalla. No, esa no es la anterior. La anterior que veíamos, bien. Y esta que tenemos aquí, de la azucarera. Sí, eso es un volante de una máquina de vapor, de la azucarera Hispania de Málaga. La máquina de vapor es el símbolo de la industria del azúcar. ¿Ubicada? Esa es la de Torre del Mar. No, esta no es la de Torre del Mar. Esta es la que está en la prolongación de la Alameda. En la Avenida de Andalucía. En la Avenida de Andalucía. El Colegio de Ingenieros. Que mucho tiempo estuvo ahí sin identificar, sin nada. Y sigue sin identificar. ¿No tenemos nada todavía? Hemos hablado con el decano varias veces y dice que intentaron, lo pusieron y se lo pintorrearon los niños, lo quitaron para reponerlo y todavía no se ha repuesto. ¿Habéis hablado con el decano? El decano, sí, el decano, José Antonio... Es tocayo, vaya. El del colegio. Del ¿no? Colegio de Ingenieros Colegio de Superior. Ingenieros, sí. Ajá, bien. Hombre, es importante porque eso es un símbolo de un sector importantísimo en Málaga y en la provincia, que es el sector del azúcar. Y la máquina de vapor es el símbolo de la industria, en general. Esa es otra tarea, otra de las acciones nuestras, ¿no? En el empeño por difundir que un elemento de eso que está en el mobiliario urbano se le ponga su etiqueta, que se le diga al paseante de qué se trata. ¿A quién pertenece la propiedad? Al colegio. Bueno, ya es el ayuntamiento. Fue cedido al ayuntamiento. Eso ya es mobiliario urbano. Es mobiliario urbano, pero le haría falta una identificación, que el ciudadano sepa qué significa eso y que es una parte importante de su pasado. Claro. Que había 6 o 7 fábricas de azúcar en Málaga que funcionaban con vapor. ¿Tuvisteis una idea en su momento de poner mosaicos junto a la chimenea? Incluso algunos fueron destrozados en plena calle, no decimos accidentalmente, sino destrozados, no un daño accidental, que es otra historia. Sí. ¿Cómo ha ido esa aventura? ¿Se ha ido progresando? Pues ha progresado muy poco. Aparte de esta que la destrozaron, pero ya se ha repuesto otra vez, no muy bien, pero bueno, por lo menos se ha repuesto la placa con el mismo texto que nosotros le dimos, y la que queda, y la están respetando, es una que hay en calle Constancia, que ayer se hacía eco el Diario Sur, de un tal Heredia, profesor de historia también. Y entonces pues estamos detrás de las autoridades, que por lo menos las 5 o 6 chimeneas que se le puede poner la placa, que se identifique. Parece que esta, perdona. Esta es una prensa de doble volante
una prensa que se usaba en la fábrica aceitera y también en algunas bodegas de vino. Fue la prensa que sustituyó a otras que había anteriores que eran de madera. Entonces, esta prensa funcionaba manualmente con 2 volantes. Luego ya después se le aplica máquina de vapor o máquina eléctrica, pero esta es de las primeras que funcionaban manualmente. Y tiene la peculiaridad de que también se fabricó en Málaga. Esta la hacía una empresa malagueña que era la metalurgia de Ramírez y Pedrosa, que hizo muchísimas máquinas de aceiteras, de bodegas para toda Andalucía prácticamente. Nosotros tenemos una colección de planos de Ramírez y Pedrosa prácticamente con la renovación de todos los molinos aceiteros de Andalucía entre el año 20 y el año 60. Bueno, pues fíjense el patrimonio también que hay en cuanto a documentación. Lo estamos digitalizando y en su día lo donaremos al archivo histórico. O sea que es que la labor que estamos haciendo es que no lo reconoce. Le estamos ofreciendo no solamente el material, sino el trabajo humano, gratuitamente, y no nos hacen caso. A veces un elemento como este puede estar muy bien donde estaban esos volantes que hemos visto. Están en el centro de una urbanización en Rincón de la Victoria, en el mismo sitio donde hubo un molino aceitero que tenía esa prensa. O sea, esa misma prensa. Esa misma prensa. Y es muy bonita y está en el centro de una plaza. Y yo creo que puede ser un elemento identificativo. ¿Tenemos ya un catálogo conformado de todas esas piezas que estén tanto en ámbito público como privado? ¿O eso es algo...? Bueno, tenemos casi un inventario hecho, más o menos con una ficha, pero no una ficha técnica, de lo que es y tal, pero un catálogo con todo el material inventariado, no. Precisamente hay un proyecto que además nos llamaron ellos, Urbanismo está intentando de que se vuelva a catalogar lo que en su día hizo Díaz Pardo sobre los elementos arquitectónicos, pero ya ampliándolo a maquinaria, etcétera, elementos que hay sueltos, y estamos pendientes de la firma de un convenio de colaboración, donde va a intervenir la universidad, los colegios de ingenieros y nosotros, ¿no? Bueno, pues vamos a la siguiente. ¿Qué tenemos ahí? Ese es un torno de 1890, de transmisión de correa, aunque en su día también ya después, ese de 1890, de Talleres Olletas, que nos lo donó a la asociación. Esa es la pieza más pesada que tenemos ahora mismo. ¿Esa es la más pesada? Porque tiene 2,20 de entrepunto, ¿no? Entrepunto entre el plato y el punto donde se cogía la pieza, ¿no? 2,20 metros. Y esa está precisamente en el Hospital Civil, más o menos así, a decentar. Y bueno, ya de hecho, aunque aquello no es un sitio oficial donde se visita y tal, pero yo me encargo de que lo visite mucha gente y que lo vean, ¿no? Sí. Es una pieza bastante interesante, de las piezas interesantes que podemos tener de esa Málaga industrial y además de la industria metalúrgica. Estamos hablando de una pieza de finales del siglo XIX. Este es un torno mecánico y era pues, una de las máquinas herramientas más características de cualquier taller, y de hecho todavía hay, pero claro, mucho más moderno, pero imprescindible a la hora de mecanizar una pieza donde el torno, la fresa o el cepillo mecánico tiene que estar presente, ¿no? Pero hoy día todo es ya con las tecnologías tan avanzadas que eso es que es una joya, es que es una joya. Claro, es que ya tiene un valor que pasa a ser algo descatalogado del mercado, que solo se entiende porque fue posible para el progreso de la humanidad. Si no, busquen ustedes el valor en una pieza de estas características. Y en este caso, lo que siempre se ha dicho, el valor que se le da a una cosa para conservarla que tenga más de 100 años, pues esto ya tiene también más de 100 años, bueno, aunque esa idea ya... Claro, y cuando dejó de funcionar en un momento dado, a lo mejor los tenía ahí. Claro. Y ya va pasando el tiempo, que esto es algo que no tenemos que perder de vista. Hablamos de 1890, ya vivió todo el siglo XX y le hemos conservado hasta el año 2013 el siglo XXI. Merece la pena que sigamos luchando por ello, ¿no? Y que no vaya a la chatarra, cuántas cosas de este tipo. Bueno, cuando tenéis que decir que no a alguna de estas, habéis dicho antes fábricas completas, habéis tenido que rechazar. Cuando tenéis que decir que no, ¿cuántos quebraderos de cabeza os da hasta que decís el no definitivo? Sí. Ahora contestamos, pero ¿qué tenemos aquí? Esa es una máquina de imprenta, se llama una Minerva, también bastante antigua. La Minerva, Sí, señor. Las imprentas eran muy queridas, ¿no? Curiosamente, esta Minerva, esta máquina,
la propiedad la tiene Diputación en el taller de imprenta que tiene en Calle Lloría, la generación del 27, que ha estado cerrada durante casi un año más y ya se ha vuelto a reabrir a 1 de mayo. Y esta mañana precisamente la imprenta Litoral, ¿no? El Litoral, y está trabajando. Está trabajando. Esa imprenta todavía está trabajando. Es una alegría para nosotros eso de que se haya abierto y de que los malagueños pueden ver la imprenta donde se editaba la revista Litoral. Es que está igual, con las máquinas, y es una maravilla. Claro, lo único que pasa es que hay que explicarle ya también a los malagueños la importancia de la revista Litoral en su momento. Claro, es que va lo uno con lo otro, De hecho, aquí pues, acuden colegios, excursiones escolares, y el muchacho le explica cómo funcionaba antiguamente las imprentas, el tipógrafo, la letra, cómo se colocaba, y es curioso, ¿no? Nos quedan muy pocos minutos mientras vamos viendo alguna fotografía más. Los quebraderos de cabeza, cuando tenéis que decir, oye, esto no podemos asumirlo, no tenemos sitio donde guardarlo, ¿quién se ofrece en un momento dado a cederos un almacén para guardarlo temporalmente? ¿O es que no hay quien lo ceda? ¿Cómo funcionáis? No, efectivamente, le damos, antes de decir no, le damos vuelta y ve, bueno, pero esto es una lástima que vaya la chatarra, vamos a hablar con fulano o a ver si por aquí o por allí se puede conservar. Cuando ya no hay más remedio, pues mira, es que es imposible. Incluso el primer no se lo dimos. Sabe que el que era decano de la escuela de peritos, Portillo, Pedro Portillo, murió el 31 de diciembre. Él tenía su intención de donarnos cosas que tenía, máquinas pequeñitas. Esto está en el Parque Tecnológico. Lo tenía en su casa y después los hijos nos han llamado y le dimos que no, pero hicimos un esfuerzo porque no eran máquinas muy grandes y es lo último que hemos recogido. Pero le dimos y nos hemos llevado o nos hemos traído una cosilla o una máquina que no nos interesaba mucho, pero claro, no nos vamos a traer lo interesante y le vamos a dejar. Claro. Y está en el Hospital Civil, pues ya desentado y a la vista. Bueno. Esto es una máquina que además está anda todavía. Esta la tenemos en la exposición del Parque Tecnológico. Esta es de Intelorce, una de las máquinas más pequeñas con las que trabajaba Intelorce, una bobinadora, donde se formaban las bobinas para después ir a los telares, ¿no? Y que hemos elegido precisamente para terminar ese repaso de máquinas que muchos de ustedes han podido ver en fotografía de su familia, porque han pertenecido a la industria, pero esta estamos seguros que muchos miles de malagueños la han visto en funcionamiento, porque han sido muchos los miles de personas que han pasado por Intelorce, hasta que Intelorce como tal pues dejó de existir, ¿no? Y ahora son muchos miles los que pasan por el Museo del Parque Tecnológico, y cuando la chica o yo, si estoy allí, le enseño y los andar se quedan así, esto como es una máquina andando. Claro. Se mueven los hilos. Intelorce, como era también conocida, ¿no? Como claro, es raro, una excursión la textil, ¿no? También. Esa es la parte humana que yo siempre digo, y quizás sea el motivo principal por el que yo estoy aquí. Es que no es solamente las máquinas, los edificios, etcétera, es la parte humana, porque estamos hablando de una generación tan cercana que ahí tenemos nuestros abuelos, nuestros padres, etcétera. Y es raro el niño que no va a ver esto y se habla de Intelorce y dice, mi abuelo, mi tío. Claro que sí. Pues ahí precisamente, ahí, y porque nos vamos quedando sin tiempo desgraciadamente, ahí es donde tiene la función el libro. Indudablemente hay que darle las gracias a los autores. Tenemos aquí a Antonio como representante de ellos, que son varios los que en un momento dado han intervenido para realizar una obra de estas características. Y sobre todo, lo bueno es que si tienen oportunidad, háganse con él. El problema es que no lo pueden comprar. ¿Cómo pueden conseguirlo? Bueno, estamos pensando en hacer una segunda edición que sea ya posible. Que sea posible la venta. Sea posible, claro, porque mucha gente, incluso amigos, que se han quedado sin el libro, gente que nos pregunta, entonces estamos pensando ya en lanzar una edición que pueda llegar a la gente. Porque, claro, en resumen, lo que nosotros vemos en el libro, que si ya hemos perdido el patrimonio, bastante de este patrimonio, lo que no podemos perder es la memoria. Está claro. Y esto puede ayudar un poco a un trabajo como este. ¿Un poco? Un poquito. Yo creo que mucho. Creo que mucho. Ojalá hubiera muchos autores con esta sensibilidad y sobre todo con las ganas de ilustrar una temática que a lo mejor puede ser tediosa, pero fíjense la vuelta en que le han dado. Han buscado el viajero romántico, las cartas en inglés, lo han traído a Málaga, a partir de ahí se han descubierto las cartas y han empezado a ver esas escenas recreadas también en las propias láminas del libro. Todo es un proceso, nunca mejor dicho, romántico, para que al final el lector sea el gran afortunado, que es que cuando lee, aprende. Y eso
les aseguro que no tiene precio. Muchas gracias a los dos por la asistencia, A ti. que lleguen Gracias muchos a ti, más, Antonio. muchísimos Gracias. más, Muchas gracias. y especialmente que sean del color verde esperanza que tiene el libro, verde esperanza, porque si nos llegan más libros seguramente ganaremos en profundidad. Gracias, reitero. Gracias, tío. Gracias a ti, Antonio. Bueno, pues nosotros nos marchamos el próximo lunes más. Hoy de Patrimonio Industrial creo que hemos aprendido todo un poquito. Y quito el creo. Hemos aprendido. Y le tienen que dar las gracias a la asociación, a los autores, a los profesores que están ahí, a todos los que en un momento dado han abierto las puertas de un local que tiene que ser grande también en muchas ocasiones porque han visto la dimensión de alguna de estas maquinarias, fábricas completas, como nos decían, que desgraciadamente ya no tienen cobijo. Vamos a seguir aprendiendo sobre este aspecto y sobre otro de la ciudad. El próximo lunes les espero a las 7:30 de la tarde en Patrimonio y Tradiciones. Hasta la próxima.